Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando como siempre sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es la teología de San Lucas entonces, que nos trae el primer tomo y el segundo tomo, el Evangelio sería entonces Hechos de los Apóstoles, sería el segundo tomo en esta reflexión, la comunidad que ahora está haciendo camino. Entonces, queremos mirar esta última partecita, estamos en el capítulo 4, versículo 32 hasta el 37. Aquí con esto termina la parte del capítulo 4. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, aquí entonces tenemos esta hermosa lectura, tenemos esta presentación sobre la comunión fraterna de bienes. Así ponemos como título y me parece que es muy importante. Aquí vamos a entrar en algunos elementos, queridos amigos. En primer lugar, este heroico servicio fraterno de los fieles se coloca esta vez por encima de todo, con más fuerza que en el primer relato. Primera cosita entonces que nosotros ya hemos hablado anteriormente en nuestro curso bíblico, ahora queremos volver a reforzar. Porque así como en el capítulo 2 del versículo 42 en adelante al 47 ya habíamos encontrado esta misma reflexión, pero ahora vuelve a repetir en el capítulo 4 desde este versículo 32. El heroico servicio fraterno. Peagina la ñande yara o yerurea ñandeja, peagina la cristiano característica, o peoto la ñande yeya pibana, lleva o pea la ñande yeya pobana. Y por eso que estamos mirando y por eso que estamos forzándonos, ¿verdad?, en entender, en saber, en conocer cómo el Señor nos va exigiendo, ¿verdad?, como cristianos. Entonces es el servicio fraterno y al mismo tiempo decimos un
heroico servicio fraterno de los fieles que en esta oportunidad nos coloca por encima de todo lo que ya hemos escuchado también en este primer relato. Ahora, el modismo que ha venido a ser proverbial, un mismo corazón y una misma alma. Este es un modismo que aparece un solo corazón, una sola alma, upea ñañemo peteína. Upea que dice inantero etea ñañe punuya calculaya hechaña mañá, aupe veña de ñañemo barete allá. Bueno, queremos caminar por aquí, queremos esforzarnos por aquí, queremos hacer este camino verdadero nosotros que estamos en esta situación, ¿verdad? Entonces, este modismo, como nosotros encontramos y decimos aquí, que viene a ser proverbial, es decir, viene a ser un poco como leitmotiv, idea central, va a repetir continuamente para decirnos que la vida cristiana se fundamenta en el servicio. La vida cristiana se fundamenta en el teshacuaye, vayaye sapeañe, mañaya, esabe, ñande yoque. Oña ñande diez, hoy cotemea ñandere hina, ope, ñande yaguatá, yaguero guatape, ñandere kobe. Entonces, este modismo tiene también su origen al pie de la letra en el texto bíblico, como tantas otras locuciones y metáforas en nuestro lenguaje de la vida cotidiana. En la vida cotidiana nosotros encontramos este lenguaje en la vida de todos los días, porque es el relacionarse con las personas, es el encontrarse con las personas, es el caminar con los demás. Tenemos que pensar en este sentido. Upea la isea hina ñandea, lleva upea la oveja casea ñandé, vaya ñandé ñañe mombareteana, vaya bañandé yaguatana, yaguero guatá, peñande yara, hoy bañandé ja peñande yara, o llorea ñandé. Esta concordia de corazón y de alma encontró su expresión en la renuncia desinteresada a toda propiedad personal. Apega tu hasebemas, apega tu yajesha ponaveana, yaheshana, baeshapa, yaguero guatana, coñandere koe. Sobre todo, pensar, entender, saber, porque dice esta concordia de corazón y de alma. Concordia de corazón y de alma es lo que tiene que entrar, queridos amigos, queridos hermanos. Y esta es la renuncia desinteresada. Una renuncia total por el bien de la comunidad, una renuncia por el bien del hermano, una renuncia por el bien de las familias. Y entonces somos capaces de entender que el Señor nos está llamando para que nosotros vivamos en común acuerdo, para que nosotros podamos trabajar en común acuerdo, para que nosotros podamos dar todo de nosotros mismos. De la generosidad, lleva. Peñan de Yara, ojeya veñan de Punto Hume, ojeya veñan de Conasome, nos deja en el alma. Y por eso nosotros somos capaces de decidir y movernos después a favor de la comunidad. Y entonces todo lo ponemos a favor de ella. Volvemos enseguida con más de Yara Nuevo Testamento. El Papa Francisco subió al avión papal con unos 70 periodistas para iniciar el 38º viaje internacional de su pontificado, Kazajistán. El Papa, una vez dentro, transmitió un breve mensaje a los que estaban a bordo. Buongiorno, grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto in questo viaggio. Vi auguro un buon viaggio, un buon lavoro e poi parleremo al rientro. Grazie, buona giornata. Como es habitual en sus viajes, el Papa suele saludar individualmente a los periodistas. Preguntado por un posible encuentro con el presidente chino Xi Jinping, que estará en Nur-Sultán mientras él está allí, el Papa Francisco dijo que no tenía noticias al respecto, pero afirmó que estaría dispuesto a viajar a China para verlo. Varios periodistas también le ofrecieron regalos como este de la comunidad católica de Mozambique, donde recientemente fue asesinada una religiosa. El avión no entró en el espacio aéreo de Rusia. Al entrar en Kazajistán, el avión del Papa fue escoltado hasta Nur-Sultán con cazas militares F-16. Tras el vuelo de 6 horas y media desde Roma, el Papa aterrizó en Kazajistán y entró en la terminal presidencial VIP del aeropuerto en silla de ruedas. Allí se reunió con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Este agradeció al Papa su visita para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Huge event, and as far as Palestine is concerned, it is a big honor for us. Questo ricevimento, questo modo così cortese
A continuación, el Papa saludó a los miembros del equipo de gobierno de Kazajistán antes de presentar al presidente Tokayev a los miembros del cuerpo diplomático del Vaticano. Todavía queda tiempo para la Jornada Mundial de la Juventud, pero el Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes para que se vayan preparando. En él les anima a reflexionar sobre cuáles son sus prioridades y qué es lo que les mueve. También les sugiere contemplar las catástrofes humanitarias actuales para no caer en la cultura de la indiferencia. A lo largo de su pontificado, Francisco ha pedido a los jóvenes valentía para afrontar los problemas de la vida, que aprendan a aceptarse como son y que no se olviden de sus abuelos, de los que tienen tanto que aprender. Il futuro dei giovani è attenzione, però giovani con due qualità, giovani con le ali e con le radici. Con le ali per volare e le radici per stare in terra. Le ali per volare, sognare, creare e le radici per ricevere dagli anziani la saggezza che vi offrono. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa será del 1 al 6 de agosto del año que viene, aunque a nivel diocesano se celebrará el próximo 20 de noviembre. Desde el auge del Estado Islámico, los atentados fundamentalistas en Europa, el Papa está promoviendo el diálogo entre líderes de distintas religiones para mandar mensajes como este. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. El viaje a Kazajistán va en esa línea de promover el diálogo entre líderes religiosos a favor de la paz. De hecho, esta no será exactamente una visita pastoral. Así lo explicaba el obispo José Luis Mumbiela en un encuentro organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se ha pedido que no se lleven carteles, pancartas, como hubo con la visita de Juan Pablo II, que había pancartas típicas que a veces ponen en las plazas del Papa, ¿no? Y ven a mi país, te esperamos, te queremos y no sé, ¿no? Pues así. O banderas, ¿no? Han dicho pues que no se lleve nada de esto. El tono del viaje será sobrio. No se quiere que el protagonismo de Francisco o un excesivo alboroto de los católicos hiera susceptibilidades en otros líderes. Por eso el obispo Mumbiela recuerda que el mejor modo de apoyar este viaje por la paz es rezando. Cada cual pues lleva sus motivos y sus oraciones y sus peticiones a Dios en el interior de su corazón. Y lo importante no es que el Papa lo vea, sino que el Señor lo escuche, lo que tienes en tu corazón, ¿no? Y creo que eso es más bonito que llevar una pancarta o algo así, ¿no? A pesar de todo, el Papa también dedicará un espacio a los apenas 200.000 católicos que viven en este país de 19 millones de habitantes. Celebrará misa y tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas. Se espera que en el Congreso de Kazajistán se envíe un mensaje por la paz, especialmente ahora que hay guerra en Ucrania. De Rusia vendrá una delegación del Patriarcado, pero no se sabe si se reunirán con Francisco. En el primer discurso de Francisco en Kazajistán no faltaron referencias a la guerra en Ucrania. Dijo que el mundo debía recuperar el espíritu de Helsinki, el pacto firmado en 1975 entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, donde se declaraba la inviolabilidad de las fronteras europeas. Abbiamo bisogno di leader che, a livello internazionale, permettano ai popoli di comprendersi e dialogare e generino un nuovo spirito di Helsinki, la volontà di rafforzare il multilateralismo, di costruire un mondo più stabile e pacifico, pensando alle nuove generazioni. El Papa aprovechó un proverbio local kazajo para recordar que un mundo globalizado está obligado a permanecer unido. La fonte del successo è l'unità, recita un bel proverbio locale. El discurso de Francisco fue completo, denunció las injusticias que provoca una desigual distribución de las riquezas, criticó extremismos y populismos. Con respecto a Kazajistán, alabó su compromiso por usar menos carbón y proteger el medio ambiente, y también valoró su capacidad de respetar a las distintas religiones. Prueba de ello sería el hecho de que el Congreso Interreligioso se organice allí. Estas fueron las primeras palabras de Francisco en Kazajistán. Habló ante las autoridades políticas del país y se trata del discurso más político del viaje. El Papa habló sentado como hizo en su viaje a Canadá a causa de los problemas de rodilla.
Queridos niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo,
yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo ya 4 al final. Ya hemos reflexionado varias veces y además en el capítulo 2 hay uno muy semejante, muy parecido. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es un modismo muy interesante tener un solo corazón y una sola alma. Upeago dice ñandeña mañana ya es shamba epa peñande yara e ñande hina hapearire ñande pe ñandeñi aweña mañana veja ya esa peñandera pisao ñande quere peñande yo que es hay cote ñande o bebe ya cueja ya es por aquí va el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, un solo corazón y una sola alma quiere decir el empeño y el deseo de hacer que Dios reine en medio de nosotros. Nos preocupamos de que Dios esté en medio de nosotros, de su comunidad. Y por lo tanto, desde aquí, queridos amigos, tenemos que mirar el origen. Este origen, al pie de la letra de este texto bíblico. Como tantas otras locuciones y metáforas, decíamos, de nuestro lenguaje de la vida cotidiana, es decir, en el día a día. Esta concordia de corazón y de alma encontró su expresión en la renuncia desinteresada. Queremos subrayar y queremos dar a entender, porque el renunciar a muchas cosas, el renunciar principalmente a nuestro egoísmo, porque en la medida en que nosotros renunciamos a nuestro egoísmo, después también podemos estar atentos a la vida, a la necesidad de las demás personas. Entonces por eso dice que aquí encontramos esta renuncia desinteresada. Renuncia a nuestros intereses. Como si fuese eso todo, ¿verdad? Todo lo que estamos buscando. Entonces nos miramos dentro de nosotros mismos. Por otra parte, cuando la necesidad del prójimo lo reclama, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos movemos. Ñandella esa ñandera pisaye hoy coten ñandere upea la texacua upea la yesa pe amina ñandego ya hoy dere yesa kwai amba elande yesa kwai apendera pisaye coten ñandere pendera pisa hoy puso a besa y po pe ijiwa inde bueno se putimos mina amba esa ñandeña y putimos joven. Es una cosa muy seria, es una cosa muy del Evangelio lo que el Señor nos dice. Pero ya lo dijimos antes, era un comienzo voluntario de un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación y el ejemplo de Cristo. Pocas líneas más abajo vemos claramente en las palabras de Pedro a Ananías que todos eran libres para hacer con su propiedad lo que quisieran. Y eso justamente vamos a encontrar en el capítulo 5:4. ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él y después de venderlo no podías guardarte el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres sino a Dios. Capítulo 5 ya ¿verdad? Versículo 4. Pero que está echando en cara y está diciendo, bueno, o sos generoso o no sos generoso. Vaya pico peje en bureminte, vaya pico eso que se te antoja nomás, ¿verdad? O sea, aquí la generosidad pues es el todo, como decimos. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es muy exigente en cuanto a la caridad, en cuanto al amor, en cuanto al compartir los bienes. Porque entonces para Hechos de los Apóstoles no es un asistencialismo. Llame de llenar un mongaro y nada de pea para conteme que esto que aquello, ¿verdad? No. Aquí nosotros miramos mucho más, ¿verdad? Como un compromiso real.
ese mucho más significa para nosotros entonces una generosidad del corazón. La generosidad del corazón quiere decir mirar, entender, saber lo que esa persona está necesitando. Hablar y cuajan, voy a vender a pichar y contener con de izquierda. Viene a puesto eres esa y mañana o pepereñe esa cuata. Va a lo contener a hina, va ella puede contener a hina. O pepereñe pues no te esa cuarire, reye puta suave y dejarme ello que fuera la contener mía. Bueno, entonces eso nos está diciendo. Por lo tanto, es un comienzo voluntario. No es un comienzo que, entre comillas, tiene su paga. Se hace tan de, pea vale tan de, se hace ya pone pea el precio, ¿verdad? No. No estaba escrito por ninguna ley ni se exigía por coacción alguna. Y por lo tanto, de un amor fraterno suscitado por la experiencia de salvación y por el amor de Cristo. El amor de Cristo, una exigencia y experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación en el sentido que ñandella para peñandera peña, de y cuibana, ñandella pobana. Y esta es la experiencia, pero cada uno tiene que experimentarlo, porque la ñemente monburunda ya muy. Ya en duda, ya está, sí, pero en el momento en que queman las papas, entonces nosotros corremos. Ya ella para ahí. Naña afrontáis, anda ya pues veñan de ya los yerureas y nañandé. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, de entender bien hacia dónde apunta, qué es lo que quiere, qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer y cómo nosotros tenemos que fortalecerlo, ¿verdad? Bueno, y por eso te dice que te suscita hacia una experiencia de salvación y sobre todo por el ejemplo de Cristo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Es una casi repetición, pero sin embargo de una manera mucho más fuerte, mucho más intensa. Esta multitud de creyentes, multitud de creyentes. Bueno, quiere decir que esto es lo ideal, quiere decir que enseguida este evangelio, esta buena noticia,
entendemos que este es el camino para superarnos, para caminar como familia y para hacer bien las cosas. A opear, oré a ver, oye, moiro, alistar, y que la vende grupo, a ver, oye, por usted y la cristianos, eso es lo que están diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, esa multitud, te dice, ¿verdad? Esa multitud, en comienzo voluntario, pero que es de un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación. Upea, ñandea, ometa, ñandea lleva la salvación. Y también suscitado por la experiencia de la vida. Esta experiencia que nos trae, esta experiencia de todos los días, es este amor suscitado por esa experiencia que nosotros primero lo vivimos. Quiere decir que ñandeo pe anda ya bueno, daña experimentaino, anda llevo el coino pe ñande yara hace todavía ve ñande ñe cuave anma. ¿Se acuerdan San Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante, cuando está Juan Bautista con sus discípulos, cuando pasa Jesús, dice el Cordero de Dios, y dos de estos jóvenes le siguen a Jesús. A Jesús, vea la porando y pregunta retórica, dice. Entonces le pregunta y quiere una respuesta, pero la respuesta la daremos nosotros. ¿Qué buscan? Va a la belluaina, va a la bigotea. ¿Dónde vives? Es decir, ¿quién eres tú? Queremos conocer tu identidad. Después venían de Yara, de ir a eso, ese fulano de tal, a veces le dice la dirección, a veces el teléfono, a veces el WhatsApp o lo que sea. Y de Yara y directamente, peyu, pecuajama. Esta es una experiencia, entre comillas, presencial. Da ahí virtual, presencial etejina, ñaíana ube, ya pocoana, ya jesana, ña henduana, upe se manteñan de Yara y Catú, la opoco ñan de rejeja, upe se manteñan de Yara y Catú lleva, e ñan de bueno, coanga de remoñe pues no ganan, de jaite remoñe pues no ganan, coteco de huevo. Entonces, así también nosotros encontramos, ¿verdad? Lo que nos va diciendo. Pocas líneas más abajo, vamos claramente en las palabras de Pedro y de Ananías, que todos eran libres para hacer con su propiedad lo que quisieran. Bueno, ustedes venían de Yahesha, que vienen y van a ver, aquí justamente te cuenta, nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Todo era común entre ellos. Los apóstoles dan testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, ponían el dinero a disposición de los hombres. Y entonces, cuando ponen a disposición de todos los hombres, a disposición de los apóstoles en este caso, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Hechos de los apóstoles y por interior a disposición de los apóstoles para que se distribuyera de acuerdo a las necesidades. Seguía existiendo el derecho de la propiedad privada. Seguía existiendo el derecho de la propiedad privada. Y era posible ejercer este derecho, pero más fuerte que todos. Más fuerte que todos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente podemos, ya ¿verdad? Porque recordemos que la propiedad privada y que se podía también ejercer este derecho, que todos los derechos y leyes eran la disposición de renunciar a este hecho. Y esta renuncia fluía de estar impresionado por el altísimo bien de la fe y de la esperanza en el Señor. Así tenemos que entenderlo cuando, de un modo sorprendente, según parece, se interpone en las declaraciones sobre la comunidad de bienes lo que se dice en el versículo 33. Con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Verdad? Dar el testimonio. Anunciar, dar a Jesucristo. Entonces esto significa para nosotros un trabajo de evangelización.
Ape, bueno, ape ñande yaran opocone la ñande con azocuera lleva opocone ñande con azoa ñande bueno. Hay potante con anga vive en después que te vuelvas sensible, que sientas, que veas y que te pongas también en el camino para servir mejor al Señor. Con gran fortaleza, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracias había en todos ellos. Con palabras se indicaba que el que interiormente los movía a entregar lo que poseían y vender estas tierras y casas, de nuevo lo vamos a tener más tarde, ¿verdad? Pero ahora es donde tenemos que comenzar. Es ahora donde nosotros tenemos que esforzarnos para poder vivirlo después con autenticidad. Bueno, con gran fortaleza entonces daban testimonio de la resurrección del Señor. Estas palabras referentes a la resurrección de Jesús están en el texto como un tema fundamental de la proclamación apostólica. Los hechos de los apóstoles nunca se cansan de hablar de ella. Nunca se cansan de hablar de ella. Los que llegamos a conocer la verdad de la salvación como desde una semana y una remota, ¿verdad? Remota lejanía en forma de doctrina externa. Somos en general capaces de sumergirnos en la fe viviente de los primeros días. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que viene a nuestro encuentro, como siempre nos ayuda a reflexionar. Y estamos leyendo en estos días el libro de los Proverbios. En este momento tenemos el capítulo 21 del 1 al 6 y luego del 10 al 13. El corazón del rey es una corriente de agua en manos del Señor. Él lo dirige hacia donde quiere. Él lo dirige
al hombre que le parece que todo su camino es recto, pero el Señor pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Los ojos altaneros, el corazón arrogante, la luz de los malvados, todo eso es pecado. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita acaba en la indigencia. Tesoros adquiridos con engaño son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. El alma del malvado desea el mal. Él no se apiada de su prójimo. El simple se hace sabio cuando se castiga al insolente y asimila la ciencia cuando se instruye al sabio. Y así continúa este libro de los Proverbios. Y por ahí te digo, lleva maisha peñan de yara huecuabome iñande haicuame iñande pehendumi que na gobeseñe au pecha me pehendurire peicuajanguamba evala yerurea bm. Es interesante. Tesoros adquiridos con engaños son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Upea, por ejemplo, en interesante forma la lleva porque te ves esta vaina la pecha de acá. Upea que dice todo lo que son estas licitaciones, ¿verdad? Así, pero en formas fraudulentas, los robos, el quitar al pobre el remedio de un hospital, el quitar al pobre entonces la posibilidad de tener unas buenas calles, el quitar al pobre la posibilidad entonces de tener buena educación. Apeisa ya es. Umimba eumia dice ñanemonda. Umimba eumia dice JPA. Pemboriahui, pero el amboriajuinte, sino que de toda la comunidad, lo que le pertenece a la comunidad. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios a través del libro de los Proverbios, yo puedo teñan en dieina. Iñan de pe mañana que na pepe na peto ume. Habe kwa pona que namba epa pe yapojina hamba eisa pe yapojina peco pona hangua hape construy hangua el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento.
y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de este evangelista que nosotros le llamamos Lucas, ¿verdad? Lucas sería este evangelista, pero que él escribe un segundo tomo, donde hace hincapié y desarrolla el aspecto comunitario. El evangelio no es un evangelio cuatijaño, ya lleva el evangelio de Jesucristo, no es que yo me santifico porque yo soy bonito, porque yo no le hago caso a nadie y a los demás que le coma michi, la lleva. No, de ahí vea. Sino que aquí nos llama al tesapea y después había sido nosotros tenemos que mirar, entender y decir, bueno, se vaya pota, yo cómo puedo ayudar, yo cómo puedo hacer para que todo funcione mejor, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que nosotros podamos construir el reino de Dios? Esto es toda organización, queridos amigos, toda organización. Cuando queremos que la palabra de Dios cunda, la palabra de Dios llegue, la palabra de Dios te sarambiato yecuao por ubiete. Ahora, nosotros leyendo este capítulo 4 siempre, del 32 en adelante, nos dice que los apóstoles daban testimonio con mucho poder y daban también testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Qué lindo que es entonces cuando nos ven a nosotros como cristianos comprometidos y ella poina o para la gente o mañana Andrea entonces bebé y con ya llevo vete mía lleva o peña de ya cómo ellos están entonces trabajando, cómo ellos están haciendo ese camino también de salvación, porque con ambas es la de pusieron con ambas es peña de ya no vamos a de o peña lleva contractorsia lleva un boasaña de ñande y tirada ñande pe apetuyucuave. Ahora que nosotros estamos en este camino liberados por Dios, tenemos que comenzar a trabajar en ese seguimiento de Jesucristo, lo que el Señor nos quiere ir regalando. Bueno, entonces, después nosotros seguimos con otros elementos cuando nos dice, los que llegamos a conocer la verdad de la salvación, como desde una remota lejanía en forma de doctrina externa, somos en general capaces de sumergirnos en la fe viviente de los primeros días. Realmente tiene que haber sido una impresión emotiva de los apóstoles, como nosotros podemos ver, ¿verdad? Fuera, se puede corroborar por Dios con señales y prodigios. Los hombres tuvieron la experiencia de una nueva mañana de la creación. Entonces aquí nos está llamando a una nueva creación, en síntesis. Aquí el caso de Ananías y Zafira, que no son capaces, ¿viste? No son capaces de dar a favor de la comunidad. Bueno, son exageraciones bíblicas para decirnos lo importantísimo que es el compartir la vida, lo importantísimo que es vivir en esa comunidad donde nosotros nos queremos, nos ayudamos todos. Los hombres tuvieron la experiencia de una nueva mañana de la creación. Entonces, los valores externos palidecieron y del conocimiento de la actualidad del Señor creció el amor dispuesto a la renuncia para dedicarse al servicio del prójimo. Los valores externos palidecieron. Quiere decir que como pues estamos en ayer, como malo mandata en malo me entienden de pepo acá y ella pues una peña de la pieza cuerare. Y es justamente las señales de prodigios, señales maravillosas. Ahora, que los hombres tuvieron la experiencia de una nueva mañana de la creación, entonces los valores externos padecían del conocimiento
de todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos ofrece. Hoy venían de homo, y venían de popeo, y venían de comunidades. Los valores externos palidecieron y del conocimiento de la actualidad del Señor creció el amor dispuesto a la renuncia para dedicarse al servicio del prójimo. Se trata de hacer alusión a esto, ¿verdad? También podría entenderse que los apóstoles experimentaban el afecto del pueblo. ¿Por qué esto, el afecto del pueblo? Había en todos ellos. También podría entenderse esta experiencia maravillosa. Y así se traduce en la versión también. Y esta es una versión ecuménica para que entendamos bien, ¿verdad? Dice, y gozaban todos ellos de gran estimación. Pesan de ella lleva, de gran estimación. Pero al final de cuentas es lo que la palabra de Dios y es lo que el Evangelio también nos está pidiendo. En la medida en que nosotros le tenemos a Jesucristo, vivimos profundamente, luego nosotros podemos predicar. Porque esa gran estima, esa gran estimación que se le tiene al que está predicando, al que anuncia a Jesucristo, ciertamente que es una cosa hermosa y maravillosa. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.